Ok, recuerda una cosa. En estos últimos estudios yo me estoy tardando mucho. Y de hecho dejo fuera muchas cosas. Porque quiero que ustedes tengan una formación bíblica profunda, que se familiaricen con conceptos, que despertar en ustedes el saber que la Biblia es profunda y ser cuidadosos en cómo la interpretamos. Y por eso es que estas clases a veces duran 2 horas. Yo sé que no toda la gente tiene la atención. Hasta para mí es cansado estar enseñando 2 horas seguidas, aunque en el seminario no se acostumbra. Cuando tenía el seminario en el tiempo pasado, que lo inicié en el año 2004, mis clases eran de 3 horas y media, de 4 horas. Entonces, pero aún así, yo sé que para algunos de ustedes es difícil mantener la atención las 2 horas. Entonces, si te sientes cansado, por favor, ponle pausa. Acuérdate, checa el minuto en el cual te quedaste, regresa después y vuélvelo a escuchar, porque te va a ayudar mucho. Porque de verdad, hermanos, es información que no se escucha en cualquier lado. Que es información donde los estoy llevando juntos. Vamos juntos de la mano y vamos a otro nivel en conocer las riquezas de la palabra de Dios. Amén. Espero que te esté siendo de mucha ayuda. Este es un tema bien interesante. La creación de Génesis en su contexto histórico literario uno se pregunta si los días de Génesis son literales. Hoy día hay ministerios como el de Ken Ham, que es un apologeta cristiano creacionista, que defiende mucho que la tierra literalmente fue creada en 6 días. La Biblia nos dice que Dios creó la tierra en 6 días y que el séptimo descansó. Entonces, cuando en nuestros tiempos existen ciencias como la paleontología, que desentierran el mundo de la antigüedad y desentierran huesos de dinosaurios y ven que el universo tiene 13.8 billones de años y la Tierra aproximadamente 4.600 millones de años, decimos, no, pero ¿cómo? O sea, si Dios dice que la Tierra la creó y luego vino Adán y uno suma las generaciones y no puede ser, bueno, también depende de cuándo aparece el ser humano en la Tierra que Dios forma al hombre, ¿no? Pero hay a veces puede haber conflictos con el entendimiento de la ciencia empírica. Cuando estudian la geografía o las formaciones rocosas, el movimiento de la Tierra, y dicen, no, pero es que Dios no pudo crear la Tierra en seis días literales. Aunque hay una anécdota, como tipo chiste de un niño que le dice a la maestra de escuela dominical, le dice, ¿a poco Dios creó la Tierra en 6 días? Dice, sí, fue en 6 días, dice el libro de Génesis. Dice, pero ¿por qué se tardó tanto si es Dios, no? O sea, si Dios hubiera querido hacer la tierra, la podría haber hecho en 1 segundo. Y si Él quiere a través de un proceso, la puede hacer a través de un proceso. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es eterno. Dice la Biblia, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios ha existido por siempre. Pero vamos a ver algo importante que nos va a ayudar si estudiamos el contexto histórico. En el 4º día, vemos que Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea, Dios crea las lumbreras que separan el día de la noche y dice el verso 16, Dios hizo las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor, obviamente nosotros sabemos que es el sol, para dominar en el día el sol, y la lumbrera menor para dominar de la noche, la luna. Ahora, el libro de Génesis tiene tiene el propósito de contrarrestar falsas enseñanzas sobre la creación de la humanidad en el mundo antiguo. En el mundo antiguo el sol y la luna eran deidades, deidades que tenían nombres en Mesopotamia, y el autor de la Biblia no menciona esos nombres paganos de dioses, sino que le dice la luz más grande y la luz más pequeña. O sea, lo que está mostrando es que la luna y el sol no son dioses, sino astros creados por Dios para alumbrar en el día y alumbrar en la noche. Y luego dice, ahora antes del 14 y el 16 dice, y fue la tarde y fue la mañana del 3er día. O sea, en el primer día Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y la luz, dice la Biblia después que
fue la tarde y la mañana del primer día. Y luego Dios separó las aguas, la expansión de las aguas de arriba y de abajo, y quedó la tierra seca, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora, ¿qué es un día? Un día literal. La palabra yom en hebreo puede ser día de 24 horas o también puede ser un periodo de tiempo indefinido. La pregunta es, ¿cómo se forma el día? ¿Cómo se produce el día y la noche? Bueno, la Tierra es una esfera que gira, ¿verdad? Es una rueda que va girando sobre su eje y está girando a la vez sobre la órbita alrededor del Sol. Cuando la Tierra gira sobre su eje, si está nuestro continente hacia el Sol, vemos y decimos, ¡ay, qué bonito! Salió el Sol. Y el Sol luego se pone muy fuerte sobre nosotros, como al mediodía, hasta las 3 de la tarde. Y luego vemos que el Sol se va alejando y se va metiendo. Vemos que el Sol se sale y se mete. Pero eso que el Sol sale y se mete es que la Tierra giró sobre su eje. Pero la realidad es que para que haya noche, la noche es cuando la Tierra, donde estamos nosotros, está de espalda al Sol. Por eso aquí puede ser de noche y en China es de día. Estamos de espalda al Sol, en el otro lado del mundo es de día. Y cuando estamos de frente al Sol, de frente al Sol es de día, y cuando estamos de espaldas es de noche. Pero la pregunta es, ¿cómo es que había una tarde, una noche y un día si no había sol? ¿Te pones a pensar en eso? Ahora quiero recordarte algo. El calendario hebreo es un calendario que se basa en la luna, no en el sol. Es un calendario lunar. Y por eso es que menciona la tarde primero y la mañana después. Nosotros en nuestro calendario solar diríamos, fue la mañana y fue la tarde del día primero. Fue la mañana y la tarde del día segundo. Ese es nuestro calendario. En el calendario bíblico no es así. Se dice, fue la tarde y fue la mañana. O sea, la tarde, el día comienza, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, si se mete el sol, ahí comienza el día de mañana. No comienza hasta la madrugada o al salir el sol en la mañanita. No, el día comienza, al meterse el sol acaba un día y comienza el otro. El día comienza en la noche. El día comienza con la luna, en el calendario de la Biblia. Por eso en Colosenses dice que nadie nos juzgue por no guardar los días de reposo ni las lunas nuevas. La luna nueva era una celebración de Israel, bueno, donde el primer día del siguiente mes, que estaba la luna llena, la luna grande, celebraban que para el ciclo de la cosecha que comenzaba un nuevo mes. Pero bueno, era un calendario lunar. Pero aquí vemos que en el verso 13 dice que fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Y la pregunta, si hasta el cuarto día Dios crea el sol y la luna, no había sol y luna para que la tierra girara y fuera tarde y mañana de cada día. Entonces, ¿cómo sucedió el primer día y el segundo día si no había tarde ni había mañana? Porque no había sol ni había luna. Si te fijas, si lo queremos analizar científicamente, diríamos, la Biblia se equivoca. La Biblia no está diciendo la verdad, y para nada es así. La Biblia está describiendo un mensaje teológico, un mensaje de Dios desde el punto de vista de la audiencia. Dios usó el lenguaje del autor inspirado para comunicarse a su audiencia original, Moisés en aquel entonces, y tenemos que entender cómo lo entendió Israel cuando recién leyeron el mensaje. No está escrito para que lo veamos con lentes científicos de nuestro tiempo. Es un mensaje teológico de Dios, muy profundo y muy relevante. Entonces la pregunta es, ¿cómo hubo tarde y mañana en los primeros 3 días y el sol y la luna se crearon hasta el cuarto día? Bueno, existen varios relatos. No te vayas, es algo precioso. Existen varios relatos del antiguo cercano oriente, la cultura del tiempo bíblico, en el que los templos se inauguran en 7 días. En la antigüedad, si pudiéramos viajar en el tiempo, veríamos que cuando se inauguraba un templo en el mundo antiguo, del cercano oriente, del antiguo oriente, eran 7 días de inauguración. Y el 7º día era el día que se supone que el dios, porque también los paganos hacían eso, era la cultura, el dios venía y posaba sobre ese templo para morar en ese templo el 7º día. Entonces, en Génesis 2:2 dice, y reposó Dios
en el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, vemos que Dios crea toda la creación, el sexto día al final crea al hombre y es una creación donde Dios crea la vida para que el hombre tenga su provisión de sus cultivos y el hombre tenga una relación con Dios. Entonces vemos que Dios reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahora uno se pregunta, ¿acaso Dios estaba cansado que necesitaba un día de descanso el séptimo día y dijo, ay, es que he trabajado 6 días, estoy súper cansado, necesito descansar? Definitivamente Dios no es como nosotros. Él no necesita, Él no se cansa. Él es todopoderoso y Él es soberano y Él puede trabajar y trabaja siempre. Pero la palabra reposar es una palabra que significa venir a posar sobre su templo. En Isaías 6:6:1 dice, ahora sí, Dios cesó de hacer las actividades, pero con el propósito de sentarse a reinar. Dice Isaías 66:1, el Señor dijo, el cielo es mi trono. ¿Cuál es el trono de Dios? Los cielos, el universo, las galaxias. Él es Dios. Y la tierra, estrado de mis pies. Esta tierra enorme es donde asiento mis pies, ¿no? Dice, ¿dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Dónde está el templo que me habrán de edificar si los cielos no pueden contenerme? Y dice, si los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero luego dice, ¿y dónde el lugar de mi reposo? ¿Te fijas? La casa que me habrán de edificar era el templo. Y el templo, ¿qué era el templo? El lugar del reposo de Dios. O sea, Dios, la presencia de Dios en el templo de Israel, por ejemplo, moraba en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo divididos por una cortina. Y el lugar santísimo era el lugar sumamente santo, que no se entraba por cualquier cosa. Y que el sacerdote tenía que haberse purificado delante de Dios para entrar a la presencia de Dios. Pero Dios lo que está diciendo es que el lugar de su reposo donde Él reina es el cielo. El cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Entonces, cuando Dios crea el mundo en la creación de Génesis y Dios reposó de la obra que había hecho, es que Dios se sentó sobre su trono a reinar sobre la tierra que Él había creado. Ese es el significado del reposo de Dios. El templo es el lugar de su descanso, de su reposo, y la tierra es su templo, pues Él reina o gobierna y sostiene el universo. Dios crea al mundo y es Dios digno de adoración por el mundo que Él ha creado. Ese es el mensaje, queridos hermanos, del reposo de Dios. Entonces, es muy importante entender esto porque nos ayuda a entender lo que quiere decir Génesis cuando dice que Dios hizo la tierra en 6 días. Dios estaba formando su templo. ¿Dónde es adorado Dios en esta tierra? Por su creación. Decía San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón estará vacío hasta que encuentre al Dios que nos creó, porque Dios nos creó para adorarle en esta tierra. Dios es el que llena el corazón y entonces si lo vemos desde esa perspectiva, no necesariamente tenemos que tomar los días de Génesis literales, que Dios creó la tierra exactamente en 6 días de 24 horas, porque si no uno se pregunta, entonces los primeros 3 días antes de que Dios creara el sol y la luna, ¿cómo es que había días si no había sol ni luna para que pudiera haber noche y día, ¿no? Entonces, o luna y sol para que pudiera haber noche y día. Entonces, si uno se va a la Biblia para tratar de ver todo científicamente, no funciona. Es un mensaje teológico, un mensaje que nos habla de cómo relacionarnos con Dios, que tiene bellas verdades absolutamente ciertas de que Dios crea el mundo para que lo adoremos. Ese es el mensaje de los 6 días de la creación y el séptimo Dios reposa. Dios descansa sobre la creación que Él creó para amarnos, para relacionarse con nosotros, pero vemos que el ser humano falla, desobedece, se separa de Dios y el corazón del ser humano se vuelve continuamente al mal y necesitamos la salvación de Cristo. ¿Qué tal? Fue interesante esto, ¿verdad? Si es interesante, deja tus comentarios, por favor, en el video. Espero que te esté ayudando a saber ¿qué podemos entender aquí? Que cuando encontramos algo en la Biblia raro, algo difícil de entender, muchas veces es porque ignoramos el contexto histórico
en el cual Dios se reveló. Y no es que la Biblia se equivoque, es que nosotros hay algo que no estamos dándonos cuenta del sentido en el cual Dios está diciéndonos su verdad. Entonces, eso guárdalo en tu corazón y camina de la mano de Dios, predica su palabra. La mayoría de los textos bíblicos son fáciles, son claros, nos hablan de alejarnos del pecado, de someternos a Dios, de obedecer a Dios. Pero hay a veces pasajes que son raros, que son difíciles, y ahí es donde este tipo de enseñanzas nos sirven para saber, ok, aquí hay algo que no estoy entendiendo y tiene que haber un perfecto sentido a lo que todavía no sé. ¿Ok?